Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de Nuevo Mundo Radio y Nuevo Mundo Televisión. El gusto de saludarles como siempre a través de Facebook. También nos puede seguir a través de Nuevo Mundo GT. Ahí nos puede seguir en esta charla que hoy vamos a tener con un candidato que, bueno, hemos venido hablando con los candidatos más bien que van a participar en esta elección, candidatos a presidentes, a diputados, a diputaciones y alcaldías. Hoy pues vamos a hablar con un candidato a alcalde de la ciudad capital. Seguramente usted el nombre lo ha de conocer, Gonzalo Marroquín, periodista por mucho tiempo, radio, televisión, bueno, creo que televisión y periodismo escrito, pero ha estado siempre, creo que presente en esas actividades informativas. Así que, Gonzalo, buenos días, bienvenido, gracias. Muchas gracias y gracias a Mundo por darme este espacio para poder llegarle a todos los televidentes y a la gran audiencia que ustedes tienen ya. Acostumbrados a ver a Gonzalo Marroquín haciendo periodismo escrito, televisivo hace mucho tiempo, pero como político, aunque viene de una familia política, por naturaleza diría yo, de abolengo político, no nos imaginábamos a un Gonzalo Marroquín, periodista, haciendo política, y lo hace ahora como candidato a la alcaldía por el partido Encuentro por Guatemala. ¿Por qué la decisión de lanzarse al ruedo político como candidato a alcalde del municipio más importante del país, y por qué con Encuentro por Guatemala? Bueno, son dos aspectos que necesitaron de una buena meditación de mi parte. 45 años de periodismo, y en esos 45 años pues lo que yo hacía normalmente era informar sobre la situación nacional, sobre la situación del país. Lo que yo hacía era opinar a través de las columnas y a través de los editoriales de los medios que me correspondió dirigir, y comprobé que las situaciones del país no cambiaban. O sea, en las elecciones de 1986, yo recuerdo que las encuestas decían que los principales problemas de Guatemala eran la pobreza, la falta de empleo, la inseguridad. Y con el correr de los años, cada 4 años se hacían encuestas y los problemas seguían siendo los mismos. Yo atribuí siempre esto a un fracaso del sistema de partidos políticos de Guatemala. Y en base a eso llegó el momento en el que yo mismo me cuestioné si no era oportuno participar y tratar de demostrar que la política se puede hacer de una manera diferente, que un servidor público puede ser distinto a lo que hemos visto, sobre todo en los últimos años, con tanta corrupción en el país. Esa fue la primera decisión, participar en el proceso electoral. La segunda era en qué posición se hacía. Me pareció que la municipalidad capitalina, las corporaciones municipales son un buen ejemplo de ese fracaso del sistema de partidos políticos. Los alcaldes se reeligen permanentemente, hay opacidad en casi todas las alcaldías, y por supuesto en la alcaldía de Guatemala, una de las más cuestionadas en cuanto a falta de transparencia, y eso me llevó a decir, bueno, ese es el lugar donde puedo participar, ese es el lugar donde podría llegar a ser alcalde y demostrar que la política se puede hacer transparente, eficiente y eficaz. Y entonces faltaba el partido político. Inicialmente había pensado en un comité cívico, pero tuve conversaciones con Inés Montenegro, con quien tengo una amistad de largo tiempo, de larga data, y vimos que había coincidencias en cuanto a querer cambiar el sistema, que era oportuno que el país empiece verdaderamente un cambio político, y que era el único partido que en realidad, aunque se le hicieron algunos cuestionamientos, yo pienso que muy manipulados, para tratar de ponerlo como en el mismo canasto de los partidos corruptos, a pesar de eso ella logró demostrar que es diferente, y entonces por eso ella aceptó en Encuentro por Guatemala, le gustó el proyecto que le presenté, y aquí estoy. Creo que ahora le corresponde a Gonzalo Marroquín estar del otro lado. Porque estar desde este lado donde nos corresponde a los periodistas informar y muchas veces
cuestionar y criticar, pues posiblemente las cosas uno las ve de una manera diferente, pero desde el lado de la política y desde el lado de la función pública las cosas podrían ser distintas, y es ahí donde habrá que demostrar lo que se puede hacer, justamente como lo que dice. Hay muchos problemas en la ciudad que hay que resolver. Ciertamente los problemas que usted señalaba, esos son a nivel nacional y son problemas que yo diría que vienen de hace más de 100 años y no sé cuánto tiempo va a tardar para que esto se mejore. Pero hablemos de la ciudad. En la ciudad hay problemas de agua, problemas de seguridad, de transporte urbano, de congestionamiento vehicular, de mercados. Hay una serie de problemas que hay que ir resolviendo. Hay un trabajo que ya se pensó hacer con un alcalde que duró más de 20 años en la alcaldía, y lo que tenemos es la ciudad que tenemos ahora. Desde su plan de trabajo, ¿qué hay que hacer en la ciudad? Hay que continuar con un trabajo que ya inició, hay que iniciar de nuevo con algo diferente, ¿o cuál es la propuesta de Gonzalo Marroquín? Bueno, en términos generales, y me parece que es una buena forma de presentar el tema, lo mismo que pasa a nivel nacional, ese olvido para atender la pobreza, para atender los grandes problemas de fondo, la educación, la salud, etcétera, que nunca se han atendido de fondo a nivel nacional. Ese mismo problema se observa en la ciudad de Guatemala. Por eso decía que es el mejor reflejo de la política nacional y el fracaso de sistemas políticos. En realidad, la ciudad, por supuesto que ha progresado, como ha progresado el país en términos generales. La ciudad ha progresado, hay un presupuesto de 1.500 millones de quetzales en la municipalidad capitalina ya. No es increíble, pero ya es un buen presupuesto, y obviamente se hacen cosas. Lamentablemente los problemas de fondo no se han atendido. El transporte, hoy nos asfixiamos, el transporte público es deficiente, nos asfixiamos completamente por el tránsito todos los días, a todas horas, ya no hay horas pico y ya no hay zonas, es en todos lados. No se ha atendido el problema del agua, la ciudad está a poco de tener una crisis muy severa de agua. Podemos seguir enumerando la basura. Ayer se estaba quemando una parte del basurero municipal de la zona 3 que se ordenó que se cerrara desde 2009 y no hay manera que se cierre. En fin, hay una serie de problemas que la municipalidad no ha querido enfrentar, que son los problemas de fondo, y han hecho otra serie de cosas que podrían ser muy buenas y plausibles, pero que lamentablemente no son suficientes para que la ciudad sea más humana, para que la ciudad sea una ciudad donde vivamos todos confortablemente. Esos van a ser nuestro piso, o sea, vamos a partir de lo que ya tiene la municipalidad, pero para hacer las cosas mucho mejor y con un compromiso muy profundo con el vecino, de devolverle al vecino también ese poder que debe tener siempre como un elector, de poder opinar y poder accesar a la municipalidad. Queremos hacer transparente la gestión, que la gente pueda asistir a las sesiones del Consejo Municipal. Hemos integrado un equipo de profesionales muy amplio y lo que pretendemos es que como equipo logremos poner a trabajar la municipalidad en otra dimensión. ¿Quiénes acompañan a Gonzalo Marroquín en este equipo de trabajo? Bueno, la lista es muy larga, ojalá que no se me olvide gente, pero casi todos son grandes profesionales. Está Luis Linares, Lorena Escobar, Lorena Gómez, Carlos Micheo, Francisco Sandoval, y son personas, digamos que todos tienen algún grado de especialidad, pero aparte tenemos un equipo técnico que está trabajando en el plan de gobierno municipal, con expertos en materia de transporte, con expertos en el tema del agua, etcétera, etcétera. O sea, en cada uno de esos problemas que hemos identificado claramente, en esos temas tenemos expertos que están trabajando en esto. Así que no pensamos llegar con las manos atadas, sino que pensamos llegar con una visión de mediano y largo plazo, pero para trabajar en el cortísimo plazo. Vayamos por partes. En el tema del agua, ¿cuál es el plan que se tiene? Porque ese es uno de los problemas más fuertes de la capital. Hay zonas a donde no llega el agua, pero sí llega el recibo y sobrecargado con la tarifa. ¿Qué se va a hacer en ese tema? Bueno, la tarea no es fácil, porque lo que ha sucedido, y eso es lo que tal vez los vecinos deben comprender hoy en día, es que la ausencia de la municipalidad en la solución de los grandes problemas como el agua, el transporte, el tráfico, etcétera, nos está dejando con un déficit que ahora todo lo que se haga va a ser más caro. Por ejemplo, tenemos 6 plantas de tratamiento de agua. De esas 6 plantas de tratamiento, una ya no funciona. Entonces tenemos 5. De esas 5, su vida útil
terminó en los años 90 del siglo pasado. Eso quiere decir que tenemos más de 20 años en las cuales se ha estado chapuceando, como se dice en buen chapín, las plantas, y en cualquier momento van a venir a colapsar. Entonces hay muchas tareas que hay que hacer. La primera, esas plantas de procesamiento son muy importantes. O hay que construir nuevas o habrá que reconstruir y poner eficientes estas. Ese sería como uno de los pasos más importantes. Después tenemos que cuidar las cuencas que nos nutren de agua, y finalmente hay que preocuparse muchísimo por el manto freático. Guatemala es una ciudad en donde lo que hemos estado viendo en los últimos 20 a 30 años es que para aumentar la capacidad de Empagua de producir agua, de poder llevar a atender las demandas, lo que se ha hecho es que se han abierto pozos en toda la ciudad. Se abren pozos para los edificios, se abren pozos para los centros comerciales, pero también se abren pozos para comercializar el agua. Y esto ha hecho que los mantos freáticos desciendan de sobremanera. Una de las tareas que tenemos que hacer es ver de qué manera podemos restablecer esos mantos freáticos, permitir que el agua vuelva a llegar. Todo eso no se ha trabajado durante los últimos 20 años. Y entonces vemos que ahora hay pozos que 1.800 metros y aún así no encuentran agua. O sea que ese es el grado de situación a la que estamos llegando en la ciudad de Guatemala. Así que es una tarea muy ardua, pero muy ardua porque se ha olvidado ese trabajo. Muy ardua porque la municipalidad ahora salieron a hacer banquetas, a asfaltar calles, a hacer pasos a desnivel en el año electoral, como han venido haciendo los últimos 4 años, pero los problemas de fondo no los atienden. ¿Cómo entonces habrá recursos en la municipalidad para atender ese problema? Porque abrir pozos, como usted decía, de más de 1.000 metros de profundidad y no encontrar agua, eso es costoso. Y aparte, los que ya existen pareciera ser que son insuficientes. ¿Cómo resolver exactamente, puntualmente, el problema del agua en las colonias donde no llega? Bueno, el problema también que se tiene es que hay una gran deficiencia en la distribución. Hay cerca del 30% del agua que se pierde, que no se llega a facturar, o sea, agua que sale de las plantas de procesamiento y que se indexa en el sistema de distribución, pero hay un 30% que no se puede cobrar, que se desperdicia, que sale y que se está perdiendo, por así decirlo. O sea, eso es una de las primeras cosas que hay que hacer, o sea, un 30% hay que rescatarlo y recuperarlo. Y después, como decía, trabajar muy seriamente para que esas plantas de procesamiento no se vayan a terminar de deteriorar y a fracasar, porque de lo contrario colapsamos. Muchas veces no nos entendemos por qué es que en invierno hay escasez de agua, y muchas veces no es que sea escasez lo que hay, sino que es una falla en alguna de las plantas. Y creo yo que lo que tenemos que hacer es atender al vecino, ¿verdad? Hay que cuidar mucho, porque hay zonas en las que se pasa hasta una semana sin tener agua, cuando no más, pero digamos eso es inhumano. O sea, cuando nos ponemos a pensar quienes recibimos agua todos los días, ¿cómo sería nuestra vida si no tuviéramos agua un día, no digamos una semana? Y tampoco es justo que haya personas que tengan que recurrir a un chorro a 2 cuadras o a 3 cuadras o a una pila pública para poder captar agua y llevarla a su casa para mantenerla durante la semana que les... En muchas zonas lo que hacen es comprar cisternas de agua para abastecerse. Que es mucho más caro comprar las cisternas que el servicio de agua. Lo que pasa es que aparte de pagan su recibo de agua y aparte como no les llega, tienen que comprar cisternas y eso habrá que resolverlo. Sí. Vamos a ir a un corte, pero regresamos para seguir conversando con el candidato a la alcaldía de la ciudad capital, Gonzalo Marroquín, por el partido Encuentro por Guatemala, hoy en los estudios de Nuevo Mundo Radio y Nuevo Mundo Televisión. Nos sigue por Facebook, Nuevo Mundo GT. Ya regresamos. Deportes en Reportes. Si el mundo del deporte nunca lo deja indiferente, este programa será una cita imperdible, donde podrá ver los resultados deportivos de cada semana, las victorias y fracasos más impactantes, los videos más espectaculares, los escándalos más resonantes y los comentarios de los expertos más calificados. Martes y jueves a las 14:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión.
el programa de programas que nos lleva en un recorrido por los distintos lugares del país. Antología Chapina, el programa de la provincia, en donde podemos disfrutar de las bellas tradiciones y costumbres, así como de la sabrosa gastronomía del país más bello del mundo, Guatemala. Sintonícenos todos los domingos a las 8:30 de la mañana y su repetición los sábados a la misma hora. ¿En dónde más? Por supuesto, en Nuevo Mundo Televisión, voz y corazón de Guatemala. Euromax, vida y cultura en Europa en toda su diversidad y fascinación. Estilos de vida, tendencias, cultura, sociedad y glamour. Euromax, un programa que consigue transmitir la esencia de la vida cotidiana y la cultura de Europa. Euromax, de lunes a viernes a las 10:30 y 17 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @NovoMundoGT y que nos visiten nuestra página www.novomundo.gt. Dice que no me conoce, no, si me ha visto se supone que en el pasado fue. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se gusta y baile conmigo, solo conmigo. Ay, ¿qué me has hecho? Que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte. Aquí estoy. Acompañe a la periodista y presentadora Pía Castro en sus conversaciones con hispanohablantes que construyen puentes entre Europa y Latinoamérica. Los resultados son historias de migración, de integración y de éxito, de arte, de política o de folclore, pero sobre todo historias personales. Jueves a las 9:30 y 16:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Está en donde usted está. En Nuevo Mundo Noticias hemos habilitado el número 34000062 y si usted es testigo de un hecho noticioso, compártanos fotos y videos vía WhatsApp para que usted sea parte de la noticia. Hecho en Alemania, el programa que presenta la economía de cerca. Reportajes esclarecedores sobre economía y finanzas. Nuestros reporteros informan desde los mercados financieros de todo el mundo. Acompañan a los que dirigen y a los que deciden y están siempre al tanto de las tendencias. Viernes a las 9:30 y 14 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. La lista de Eric. Eric, un periodista latinoamericano, llega a Rusia para descubrir el país tal como es. Les invitamos a cumplir junto a Eric las tareas de su lista, pasando por situaciones misteriosas, divertidas, riesgosas e inesperadas que nos llevan a la aventura. Todos los miércoles a las 14:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Continuamos conversando con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, Gonzalo Marroquín, hoy en nuestros estudios. Él va por el partido de Encuentro por Guatemala. El agua es un tema que seguramente se va a seguir discutiendo por mucho tiempo, en tanto no se resuelva, que yo creo que va a ser difícil porque la ciudad sigue creciendo. Los habitantes, las construcciones siguen creciendo y eso va a ser una constante, una dificultad que tendrá que enfrentar cada gobierno municipal. Pero hablemos de transporte, que es otro de los flagelos que tiene el citadino, transporte urbano, con buses en mal estado, con pilotos groseros, abusivos, maleducados, con cobros abusivos además. Un tema que según la municipalidad de este momento no pueden ellos corregir, pero es un problema. El sistema de transporte urbano lo administra la municipalidad. ¿Cuál es el plan de Gonzalo Marroquín para resolver ese problema? Bueno, hablamos del agua y solo quisiera cerrar el tema diciendo que los vecinos tenemos que estar conscientes sobre la causa de esta crisis. O sea, por supuesto que hay un problema, pero el problema de fondo es que no se ha atendido.
Pasamos al transporte y ocurre exactamente lo mismo. Ciudades más pequeñas que Guatemala, como Santo Domingo en República Dominicana, Panamá en Panamá y Quito en Ecuador, han construido sus metros visionariamente, se empezaron a planificar hace muchos años y están ahora terminando, o ya lo terminaron o están terminando sus ramales. En Guatemala, en cambio, no se ha buscado una solución de fondo, una solución real del problema. ¿Qué se hizo? Se creó el Transmetro. Esto fue en 2007, si mal no recuerdo. O sea que hace 12 años que tenemos el Transmetro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el Transmetro apenas si se ha ido creciendo cada 4 años en época electoral, igual que ahora que asfaltan algunas zonas, hacen ferias y todo en año electoral. Igual en año electoral agrandaban, esta vez ni siquiera eso hicieron, agrandaban un ramal del Transmetro. Sin embargo, el Transmetro es una solución muy parcial, exageradamente parcial. Tanto que hoy en día ya no se da abasto en los lugares donde funciona. Estuve hace poco tiempo con gente del Mezquital, en la región sur de la ciudad, y me decían, mire, empezaron con 12 alimentadores, le dicen ellos, que son unos buses gratuitos que la municipalidad utiliza para que los vecinos lleguen a las centrales de Transmetro. Empezamos con 12 buses. Después nos bajaron a 8 y ahora estamos con 6. Entonces, obviamente, ya no se dan abasto. Y eso ha sucedido con el Transmetro. Ya en la noche van como sardinas la gente ahí. Es una vergüenza y una pena realmente. Pero además es insuficiente porque no llega a Villanueva. Y por lo tanto no atiende uno de los problemas, no digamos a Matitlán. Así que yo creo que hay que pensar muy seriamente. Hay que proyectarse, hay que pensar en la construcción de un metro. Y esa construcción del metro no debe ser, como se está planteando ahora, una solución de Misco y la ciudad de Guatemala con un teleférico que va a resultar también insuficiente en muy poco tiempo, porque lo que se necesita es un sistema integrado. Cuando digo integrado me estoy refiriendo a que tiene que cubrir las municipalidades vecinas, Amatitlán, Villanueva, y obviamente hay que pensar en un sistema moderno de largo plazo, porque si no lo único que vamos a hacer es invertir miles de millones de dólares en un proyecto que finalmente no va a ser suficiente. Así que hay que hacer un metro, hay que construir un metro. Ese no es un problema solo municipal ya, ese es un problema que tiene que ver con la región metropolitana, que es uno de los proyectos que también llevamos, que es crear la región metropolitana que ya está contenida en la Constitución de la República y que esa región metropolitana busquemos todos juntos la solución del problema. Y creo que incluso tiene que pasar o por el Estado, porque el Estado nos provea los fondos, o por una inversión público-privada, pero anteponiendo, no como se ha hecho muchas veces, que se antepone el interés del empresario sobre el interés del vecino. En este caso tendría que ser que se sepa que una inversión público-privada puede ser un buen negocio, pero hay que anteponer primero los intereses del vecino. Así que ese sería como uno de los muchos temas que hay que atender para mejorar el sistema de tránsito en Guatemala. Ese sería el transporte. Se está hablando ya de un metrorriel, de un aerometro, para ir satisfaciendo esas necesidades que son muchas, pero la implementación de una modernización total de transporte es posible. Sí, es posible, como le explicaba. Yo soy un soñador y como periodista he visto que las cosas se pueden lograr cuando hay voluntad política, cuando hay transparencia y cuando hay honestidad. ¿Por qué Santo Domingo pudo hacer un metro si es una ciudad mucho más pequeña que Guatemala? ¿Por qué Panamá lo pudo hacer? ¿Por qué Quito lo puede hacer? ¿Por qué Guatemala, que es la economía más grande de Centroamérica, que es la ciudad más grande, es la metrópoli número 20 de toda América Latina, por qué nosotros somos incapaces de hacerlo? El alcalde Arzú tuvo incluso en algún momento el apoyo y el financiamiento para un estudio, porque esto hay que hacer un estudio bien profundo, no se vale solo con decir el alcalde cree que hay que poner un metrorriel o que hay que poner un sistema de tal naturaleza. Esto hay que hacer un estudio. El alcalde Álvaro Arzú recibió fondos de Francia para hacer un estudio, pero finalmente se negaron a iniciar el proceso y era para empezar el primer ramal, que si mal no recuerdo empezaba en Amatitlán y llegaba hasta la zona 18, que si lo ponemos a pensar es algo que hubiera sido bastante funcional para principiar, y eso estamos hablando del primer periodo del alcalde Arzú. Así que miremos todo el tiempo que se ha dormido este proyecto, todo el tiempo que se ha mantenido sin atención, y entonces hay que recordar que sin transporte público eficiente,
¿El impacto a dónde va a dar? Al tránsito. Definitivamente. Y el tema, las soluciones de las que habla son de mediano y largo plazo, pero hay que actuar en el corto plazo. Y en el corto plazo hay que ver las chatarras que hoy están transportando a los guatemaltecos con pilotos abusivos, con cobros abusivos. ¿Qué hay que hacer en eso? Contaminando el ambiente. Contaminando el ambiente. Bueno, yo creo que hay que atender eso. Esos son de las cosas, de los pasos inmediatos que hay que hacer. Primero hay que ordenar todo eso que se ha permitido crecer de manera desordenada, de los taxis, el funcionamiento de taxis. Piratas, además, mucho taxi pirata que redunda en inseguridad. En inseguridad. De ese tema también sería bueno tratar después. Pero en realidad hay muchas formas. ¿Y qué es lo único que la municipalidad ha hecho? Los pasos a desnivel. Y los pasos a desnivel, si bien cumplen una función en la hora que no es hora pico, a la hora pico, que como decía ya es casi todo el día, no funcionan bien. Entonces, lo que hay que hacer es, con esos buses, por ejemplo, hay que recordar que tienen un subsidio. O sea, hay buses que ni siquiera circulan todos los días y sin embargo reciben el subsidio. El subsidio se volvió un gran negocio. Entonces todo eso hay que normarlo. Hay que pensar que el usuario del transporte público tiene el derecho de recibir un buen servicio. Decimos que se paga poco. Sí, se paga poco por el precio del pasaje, pero hay un subsidio del Estado que se da por cada uno de los buses. Y eso tiene que estar bien supervisado, que si no funciona un bus correctamente y si no es el bus adecuado, no debe circular. En su plan de gobierno, ¿cuál es la medida inmediata para resolver ese problema? Lo primero que tenemos que hacer es reorganizar todo el sistema de transporte urbano. Creo yo que hay que mejorar el Transmetro, porque sí ese no se puede desatender en el corto plazo, porque es el único que resuelve el problema de transporte masivo en este momento. No resuelve, pero atiende el problema de transporte masivo. Entonces hay que atender y ver el crecimiento que sea necesario del Transmetro mientras está trabajando en el proyecto del metro. Y luego todo el sistema de transporte, incluyendo el transurbano, hay que reordenarlo y hacerlo adecuadamente. Hay que recordar que el transurbano se convirtió en una concesión que se dio de parte de la municipalidad a una empresa que está muy cuestionada por corrupción precisamente, y esa empresa se le otorgó que durante 25 años puede circular, pero habían ofrecido más de 2,000 buses y creo que no llegan ni a 700 los buses que pusieron en circulación. Entonces todo eso lo que tenemos que hacer es reordenarlo y ver cómo mientras tenemos un sistema más eficiente se puede mejorar. Hay que también tener motovías, hay que pensar ya, circulan cerca de 200,000 motos en la ciudad de Guatemala. Eso quiere decir que el tráfico de las motos va a crecer en los próximos años porque se ha convertido en una alternativa para mucha gente y entonces hay que ordenarlo también, hay que pensar en motovías, hay que pensar en otras soluciones de corto plazo, pero las de largo plazo son las que tenemos que ir atendiendo porque nadie va a dejar de usar su carro hasta que no haya un servicio de transporte que sea cómodo y que sea seguro. O vías exclusivas, por ejemplo, para motocicletas, para bicicletas, que eso es, creo que muchos guatemaltecos están optando también por tener ya un transporte más limpio, más ecológico y más económico, por cierto, sí. la bicicleta. Bueno, esto hablando del tema de transporte nos lleva al tema del congestionamiento. ¿Cómo descongestionar a una ciudad que sigue creciendo? Por eso decía, la única manera de fondo es que el transporte público sea funcional. Mientras eso no ocurra, y estamos hablando de que si se empieza a construir el metro, tardará por lo menos 8 años en la consecución final, pero ya podría estar bien atendido 3 años, ya podría estar bien atendido una parte. Eso sería lo primero. Lo demás es lo que mencionábamos antes, ordenar un poco el tráfico. Hay que construir vías alternas para que, por ejemplo, Carretera El Salvador, hay un proyecto que se ha retrasado muchos años de traer el tráfico de la Carretera El Salvador por medio de una construcción privada que pasaría por los barrancos, como la carretera Vaz, que también se retrasó por causa de la municipalidad, pues tratarles de dar celeridad a todos estos proyectos que puedan venir a contribuir a aliviar. No se va a resolver. Una señora me decía a mí, mire Gonzalo, si usted me da a mí 1 hora más de sueño, yo voto por usted. Yo le dije, mire, yo le podría decir que le voy a dar 1 hora más de sueño, pero le estaría mintiendo porque de inmediato va a ser imposible. O sea,
hay que entender que ese problema se ha mantenido tanto tiempo en el olvido que atenderlo va a ser un gran reto. Eso es uno de los grandes retos. Lo que sí debemos tener claro es que si continuamos con estas autoridades, lo que no hicieron en 20 años no lo van a hacer en 4. Se habla de un anillo metropolitano, ¿es posible? Bueno, el anillo metropolitano, yo diría que ya habría... Otro de los problemas es que al crecer la ciudad se han ido perdiendo los espacios privados y por eso es que se ha ido retrasando. Ese ya no es un proyecto que podamos hacer solo la Municipalidad de Guatemala. Y ahí entra otra vez, volviendo a la región metropolitana, o resolvemos el problema todos juntos o nos vamos a ahogar todos juntos. El alcalde Arzú lamentablemente consideraba que la Municipalidad de Guatemala no debía participar en la Mancomunidad del Sur, como se le llamaba a un grupo de alcaldes que se reúnen, porque perdía poder el alcalde. Yo creo que lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros pretendemos hacer al crear y al exigir la creación de la región metropolitana es darnos fuerzas para poder atender esos problemas. Problemas que ya no están solo en la mano del alcalde de Guatemala, sino que están en la mano de todos los alcaldes y del Estado. ¿Ve viable el aerometro que saldría de Misco hacia el Obelisco? Mire, a mí me parece que es invertir dinero de una manera ineficiente. Lo primero que hay que hacer es tener una solución integral, porque si no vamos a hacer un híbrido con 1000 cabezas, vamos a hacer un camello con 7 jorobas. Yo creo que si no se sabe cuál va a ser el sistema que vamos a funcionar, lo que vamos a hacer es que vamos a construir terminales que van a funcionar para un teleférico, pero que no van a ser viables para el Transmetro o no van a ser confiables para el metro finalmente. Así que yo creería que esa es una oferta de campaña, otra vez para encampanar a la gente e engañar a la gente con espejitos. Si se recuerdan, hace 4 años dijeron que lo iban a construir y pasaron los 4 años y no pasó nada. El sistema de transporte debe ser moderno y sobre todo futurista. ¿Qué es lo que pasa con estos sistemas? Es que las canastas pues, pueden trasladar muy poca gente. ¿Qué pasó con el Transmetro? El Transmetro ya era insuficiente al principio hace 12 años, pero ahora está casi colapsado en ciertas horas. Y aquí no se pueden agregar canastas simplemente porque sí, ese es un sistema que funciona, pero dentro de 5 o 6 años ese dinero se va a haber desperdiciado. Así que ojalá que sea una promesa de campaña y que no nos vayan a hacer que tiremos la plata en ese proyecto. Lo que es cierto es que para empezar ya se aprobaron 200 millones de quetzales para hacer un estudio de impacto ambiental. Ya es una buena cantidad de dinero sin resolver un problema que realmente hay que atenderlo de manera urgente. En cuestión del tránsito, pasos a desnivel, ¿cree que sería una solución también donde se necesitan esos semáforos que tardan demasiado? ¿Qué rol tendría que jugar la Policía Municipal de Tránsito, que anda imponiendo multas, muchas veces fantasmas, en donde uno a veces ni circula, pero ahí aparecen? ¿Cómo regular eso? Bueno, yo creo que los pasos a desnivel en algunos casos pueden ser funcionales, pero en la mayoría de los casos no son funcionales. O sea, son inversiones que se hacen y que finalmente no terminan dando el efecto, por lo menos que el piloto espera. Y lo podemos ver, o sea, cuando uno va manejando se da cuenta que cuando hay un paso a desnivel no se acelera más por eso. Sí creo que podríamos empezar a pensar en la ciudad de Guatemala en segundos pisos. Por ejemplo, las 3 entradas principales, la Roosevelt, la Aguilar Batres y la calle Martí, yo pensaría que son susceptibles a construcción de segundos pisos, que podrían ser inversiones público-privadas, pero que le permitirían a los pilotos poder trasladarse más rápido y ahorrar dinero finalmente, aunque tengan que pagar un peaje. Esa sería una de los proyectos que habría que contemplar para aliviar un poquito el tráfico, pero otra vez, eso requiere de estudios, y esos estudios llevan tiempo. El problema es que estamos tarde. Y en 4 años es imposible hacer tanto. Bueno, es imposible terminar de construir todo, pero sí pensamos que podemos empezar a dejar corregido en esos 4 años, podemos dejar corregido todo ese retraso que hubo, ese rezago que ha existido, para que quien venga continúe con las obras. En cuanto a nosotros, no pretendemos parar las obras buenas que se hayan hecho de parte de la municipalidad, así que esperaríamos que quien venga luego, pues esos proyectos que van a ser proyectos integrales, visionarios y futuristas, continúen.
Vamos a hacer un nuevo corte, ya nos corresponde ir a un corte comercial y luego regresamos para seguir conversando con el candidato a la alcaldía de la ciudad capital, Gonzalo Marroquín, por el partido Encuentro por Guatemala. Síganos a través de Facebook, Nuevo Mundo GT, véanos a través de la televisión y nos sigue también a través del 96.1 FM de Radio Nuevo Mundo. Ya volvemos. Si amas los 90s. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Cosa más bella que tú. Esta es tu radio. Romántica 105.3. Gracias por existir. En Forma, su programa sobre la salud. Lo más interesante en medicina y salud. Vida sana y prevención son nuestros principales temas y los enfocamos tanto desde el punto de vista de la medicina tradicional como de las terapias alternativas. Alimentación. Aprenda con nosotros a mantener en forma cuerpo y mente. Martes a las 9:30 y 14 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @NovoMundoGT y que nos visite en nuestra página www.novomundo.gt. TV Agro Centroamérica te invita a conocer detalle a detalle todo lo que sucede en el sector agropecuario de Guatemala. Te esperamos todos los sábados a las 8 de la mañana y los domingos en su doble repetición de las 8 de la mañana y de las 6 de la tarde. No te lo pierdas por Canal Nuevo Mundo. Cámara Abierta, un programa dedicado a Internet como plataforma de información, creación y comunicación. Rastreamos la red en busca de actualidad, cultura y participación. Todos los martes a las 10 y 16:30 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Emprende, un programa que aporta soluciones e ideas que permiten iniciar nuevos proyectos e información útil sobre todo el recorrido que tiene que hacer un emprendedor. Especialistas en marca personal, marketing digital y emociones participan en el programa para ayudar a buscar fórmulas que permitan sacar adelante un proyecto. Lunes a las 16:30 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Con toda la potencia de la Sabrosona, los mejores programas, las mejores promociones, los mejores eventos, la mejor programación, los mejores locutores y la mejor música. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor. La Sabrosona 94.5. De zona en zona, se está escuchando la Sabrosona. Continuamos conversando con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, Gonzalo Marroquín, por el partido Encuentro por Guatemala. No cabe duda que hay mucho que hablar de la ciudad de Guatemala. Hace falta mucho, pero quisiera con esta pregunta tal vez iniciar con algo diferente, pero ¿cuál es la visión de la ciudad del futuro de Gonzalo Marroquín? Bueno, yo primero pensaría que tiene que ser una ciudad más humana, una ciudad donde podamos vivir mejor, una ciudad donde el ambiente, cuidar el ambiente sea parte de la tarea de la municipalidad y de todos los vecinos. Creo que también tenemos que ir creando conciencia de que los problemas de la ciudad son los problemas de todos y que podemos participar todos en la búsqueda de las soluciones. Así que yo diría que lo más importante es que yo quisiera que la ciudad de Guatemala fuera una ciudad humana, donde mis hijos, mis nietos y mejor si bisnietos y etcétera, claro, todo lo que venga atrás puedan vivir bien, puedan vivir con seguridad también. Ese es un tema que yo creo que era, por ahí va la introducción a este tema. Seguridad, desechos, basura.
cómo resolver esos grandes problemas, porque ahorita tenemos una ciudad insegura, asaltos, abusos a toda hora, que si bien es cierto la seguridad le corresponde en un buen porcentaje al gobierno central, la municipalidad tendría que involucrarse o debería de involucrarse en ese tema. Hay una policía municipal que yo no sé para qué sirve realmente, pero el tema de mercados, toda la basura que se extrae de mercados, ¿a dónde debe ir a parar? Porque la seguridad debe ser seguridad ambiental, seguridad ciudadana, seguridad en transporte, seguridad en el agua, es decir, seguridad, el tema de seguridad nos abarca mucho, pero hablemos de seguridad en el transporte o seguridad ciudadana. ¿Cómo debe apoyar la municipalidad? Bueno, nosotros, a diferencia de las otras opciones que yo he escuchado, nosotros sí pensamos que el trabajo de seguridad es uno de nuestros 7 ejes importante. Nosotros tenemos 7 ejes, ya mencionamos algunos. Nosotros tenemos 7 ejes de trabajo sobre los cuales nos vamos a mover durante los 4 años. Y esos ejes, uno de esos es seguridad, porque creemos que efectivamente la Municipalidad de Guatemala, en realidad cualquier municipalidad, debería tener ya una participación activa en la seguridad de sus vecinos. Existe una ley, la ley de descentralización, que contempla que las municipalidades pueden tomar funciones en materia de seguridad, en materia de educación y en materia de salud. Pues nosotros quisiéramos incursionar en esto. Solo les quiero mencionar a los televidentes un ejemplo que a mí me pareció dramático. La Municipalidad de Guatemala tiene muchas cámaras en la ciudad de Guatemala, deberían de contribuir mucho a la seguridad, pero resulta que las cámaras municipales no tienen la calidad suficiente para que el INASIF pueda utilizarlas como prueba científica a la hora de un linchamiento, como hubo hace pocos días, a la hora de un asalto, de un asesinato en las calles, etcétera. No sirven esas cámaras como una prueba científica. Esto solo es un ejemplo de cómo la municipalidad actúa por su cuenta y no se integra. Los policías municipales tienen muy poca coordinación con la Policía Nacional, por no decir ninguna, cuando deberían ser activos la Policía Municipal por la gran presencia que tiene, por el despliegue que se hace a todas horas, sobre todo en las horas de mayor tráfico de la ciudad. Así que yo pienso que hay que trabajar muy seriamente en eso. La municipalidad debe tomar algún grado de responsabilidad en materia de seguridad. También debemos trabajar en cuanto a la seguridad preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Villanueva ha tenido buenos ejercicios y buenos ejemplos en cuanto a que han hecho muchos proyectos cívicos, de formación cívica, de rescate de los jóvenes, de las pandillas, etcétera, etcétera. Y la ciudad de Guatemala prácticamente no tiene programas de esta naturaleza. Yo creo que hay que llevar más cultura a la gente, más actividades recreativas a las zonas más alejadas. Los jóvenes de Guatemala en las zonas marginales y en las zonas muy populosas debieran tener más esparcimiento para no caer necesariamente en pandillas o delincuencia. Y para eso se necesitan áreas verdes y no existen. Bueno, hay que rescatar. O las han ido ocupando con una serie de edificios estatales o municipales inclusive. Ya no se puede rescatar mucho, estamos tratando de hacer, aunque hay muy poca información pública de parte de la municipalidad, pero estamos tratando de determinar qué tantas áreas se pueden rescatar todavía en el área metropolitana. Lamentablemente esa tarea también se ha perdido. Se hacen cosas interesantes como pasos y pedales y eso, pero insuficientes, o sea, se hacen solo en algunas zonas. Esto se debería masificar, debería haber muchas actividades que permitan que el ciudadano, que el vecino tenga un lugar de esparcimiento. Eso contribuye a la seguridad también. Y hablemos de la economía en la ciudad. Y la economía, cuando hablamos de economía tenemos que hablar de mercados. Hay un serio problema con los mercados porque está la infraestructura que los vendedores no utilizan y prefieren salir a vender a la banqueta y arman champas y la infraestructura está pues abandonada. ¿Hay un proyecto para regresar a los vendedores a los mercados? Yo creo que la economía informal en Guatemala se ha convertido, hay que reconocerlo así, porque hay mucha crítica de ciertos sectores que dicen que hay que llevar al sector informal a la formalidad. Y eso es parcialmente cierto, porque eso es lo que queremos hacia el futuro, pero si nos ponemos a pensar, la economía informal ha sido el gran escape
de la economía de los guatemaltecos. O sea, hay más del 40% de los guatemaltecos económicamente activos que están involucrados en la economía informal. Entonces yo creo que no hay que atacar la economía informal, tampoco hay que permitir el desorden, pero lo que hay que hacer es que hay que buscarle soluciones a esos problemas. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, soluciones como la de la mate, que en su momento fue bueno, ahí se estancó. Ahora entrar a la mate... Se quedó insuficiente, sí, muy claro, pequeño. Lo mismo que pasó con el Transmetro. Y ahí tenemos que hablar también de esta ocurrencia del alcalde Berché, de tapar la 18 calle entre la 7ª y 6ª avenidas. Y ahí tenemos un foco primero de contaminación, si bien es cierto, de la economía informal que dinamiza y que es muy bueno, pero también un foco de contaminación, de inseguridad. Bueno, es que yo lo que creo, lo que pienso que nosotros podemos impulsar es hacer proyectos que sean integrales, digamos. Si solamente se le ponen, se permiten las champas o se hace un techado, pero si se pueden hacer proyectos que verdaderamente le faciliten al comerciante el acceso y al consumidor el acceso, entonces van a tener beneficio ambos. El problema aquí es que se han creado situaciones, por ejemplo, lo que mencionaba de la mate, el ingreso a la mate ya es casi imposible, porque no se ha visto con una visión futurista, no se construyó un parqueo accesible, entonces todas esas cosas se fueron perdiendo. Y ahora resulta que es más fácil poner una venta callejera que estar adentro, porque afuera venden más los vendedores. Así que creo que otra vez el problema es, hay que verlo siempre de una manera integral. ¿Cómo buscamos esa solución? Los periodistas siempre vemos que efectivamente la 5ª Avenida, la 6ª Avenida, cuando estaban llenas de vendedores ambulantes eran una cosa y ahora son otra. Entonces se puede hacer, pero hay que atender las necesidades de ambos sectores. Del que quiere consumir barato, que compra barato, y de que quien vende ese sector informal, que si lo ayudamos a que mejore sus condiciones, incluso podría tener más interés en entrar a la formalidad, digamos, como se le llama hoy en día, a estar pagando impuestos, etcétera. ¿Y algún plan para regresar a los vendedores que se salieron del mercado a vender a la banqueta? Tienen su puesto en el mercado, pero prefieren vender en la banqueta. Bueno, otra vez, lo que tenemos que hacer es hacer que el mercado sea eficiente. Y seguro, porque la inseguridad es bien ¿verdad? Entonces trabajar en todo eso para que haya parqueos. Los mercados prácticamente se han ido quedando porque hace 20 años, hace 30 años, el tráfico y el número de vehículos no era lo que tenemos hoy, más de 1 millón de automóviles circulando todos los días en la ciudad. Entonces ya las áreas de parqueo se quedaron completamente reducidas y en ningún caso de los mercados se ha visto una modernización de dichos mercados. ¿Qué hacer con el mercado de la terminal, que es uno de los donde se dinamiza la economía grandemente? Se manejan millones a diario y es uno de los mercados más grandes y está en un centro o en un sector de la capital, pues yo diría de mucho congestionamiento, y en un lugar en donde ha sido muy criticado porque algunos, como está muy cercano al área de la zona 10, zona 9, se han quejado de la contaminación, de la inseguridad que eso genera. ¿Qué hacer con el mercado de la terminal? Otra vez, yo lo mismo que creo que hay que hacer es que hay que atenderlos, hay que escucharlos para atender sus necesidades y hacer que el mercado funcione de una manera eficiente. Trasladarlo y obligar a utilizar la central de mayoreo. Bueno, ese fue un gran proyecto que se hizo, finalmente no se pudo concretar por 2 razones. Primero, porque la negativa de los vendedores, y segundo, porque la municipalidad prefirió construir un centro comercial más moderno que un mercado verdaderamente. Y entonces eso se frustró de alguna manera. Creo que no es fácil pensar en que se va a terminar con el mercado de la terminal o que se va a trasladar el mercado a la terminal, porque podría ser un problema social muy explosivo. Yo creo que lo que hay que hacer es que hay que atenderlo eficientemente. Otra vez, volvemos a lo mismo. No se puede circular en los alrededores de la terminal porque hay buses por todos lados, es un desorden absoluto. Pero tampoco hay centros de parqueo, no hay centros habilitados para el transporte urbano, extraurbano. Y yo creo que todo eso hay que atenderlo de una manera eficiente, tomando en cuenta los dos aspectos, las necesidades de los vendedores y las necesidades de los consumidores.
En cuanto a infraestructura, hace falta mucho, y usted hablaba, cuando hablábamos de transporte y del congestionamiento en la ciudad, de vías alternas. ¿Hay espacio en la ciudad para hacer vías alternas? Es muy difícil, es muy difícil. Nosotros dentro del equipo tenemos gente que está haciendo propuestas técnicas de solución para casos específicos, pero ya no es muy fácil. La ciudad ha crecido de una manera, otra vez, sin visión de futuro. Nos hablaba el alcalde Arzú, recuerdo yo que decía que él iba a construir la ciudad del futuro, y el chiste era así, la construyó y dejó la ciudad del futuro porque la gente sale un día y llega al día siguiente. Pero en realidad, aparte de esa broma que termina siendo un meme muy fuerte para los guatemaltecos, el problema es que no hemos tenido visión futurista. Yo diría que el alcalde Manuel Colom tuvo una visión futurista, empezó el anillo periférico, cambió los drenajes, cosa que no se ha vuelto a hacer. En fin, hizo una serie de obras, de grandes obras de infraestructura, pero después de eso lo que hemos visto es un maquillaje muy eficiente. Y entonces estamos en el punto en el que estamos. Entonces yo lo que creo es que la nueva administración lo que debe tener, lo que nosotros debemos presentar es un proyecto futurista para una ciudad que va a resolver sus problemas no en 4 años y no en 2 años, pero que va a empezar a construirse esa ciudad de verdad desde el primer día. En esa ciudad futurista, y hablando de esas grandes obras de infraestructura, ¿qué propone Gonzalo Marroquín? Pues yo pensaría que el metro es uno de los proyectos que no debe dejarse de pasar el periodo. Hay que hacer necesariamente el proyecto del metro. Creo que hay que hacer obras de infraestructura importantes, hay que cambiar drenajes, sobre todo en la zona 10, que nos están llevando a los colectores hacia el norte, que ya están insuficientes. Hay que construir pasos no a desnivel, sino yo creo que ya segundo piso, ya la ciudad lo demanda. Ojalá y se lograra un trabajo integral con el gobierno central y la legislación para hacer el anillo periférico, que ya no sería, perdón, el anillo metropolitano, que ya no son soluciones de corto plazo y que no son soluciones tampoco de gran desfogue, porque sin transporte público no hay solución. Entonces creo que tenemos que tomar medidas dinámicas de cortísimo plazo, de corto plazo, mediano y largo plazo. Habría que coordinar con los alcaldes de los municipios más cercanos a la capital, Santa Catarina, Mixco, sin duda, Fraijanes, Villanueva. Otro de nuestros ejes de trabajo precisamente se llama de buena vecindad, le llamamos nosotros, que tiene que ver con lo que mencioné antes de pedir que el Congreso legisle la región metropolitana, pero de inmediato tenemos que empezar a coordinar con los vecinos. El tema de la basura que hablábamos, que se ha mencionado, el problema de la basura, los municipios vienen a dejar la basura aquí, sí, pero nosotros los contaminamos con agua. O sea, todo está interrelacionado. Guatemala contamina el lago Amatitlán, contamina el río Las Vacas y el río Motagua. Chinautla tiene un río que le pasa ahí al lado, que es una verdadera porquería de lo que le estamos haciendo, contaminando la ciudad de Guatemala. Entonces, tenemos que resolver nuestros problemas, pero resolver también los problemas de nuestros vecinos, y lo tenemos que hacer juntos. Así que sí, hay que trabajar con los vecinos, con los municipios vecinos, hay que hacer un esfuerzo integral, y eso nos va a ayudar a resolver mejor el problema del transporte público, el problema de la basura y el problema del agua. Finalmente, para ir concluyendo, y esta es una pregunta como periodista, ¿cómo ve el tema electoral, el evento electoral, que ha estado muy opaco, no a lo que hemos estado acostumbrados, pero las limitaciones vienen desde las reformas a la ley electoral, luego un reglamento del Tribunal Supremo Electoral que no permitió desde un inicio, yo por lo menos no he visto publicadas las encuestas. No hay una campaña como se hacía antes, muy abierta. Los medios están pues casi que con las manos atadas, porque hay que darle espacio a todos los candidatos. Como periodista, ¿cómo ve Gonzalo Marroquín el evento? Bueno, yo creo que hoy es el Día Mundial del Teatro, y creo que Guatemala vive todavía una mascarada de política. De verdad creo que la ley electoral y de partidos políticos, en su momento lo publicamos en Crónica. Yo estuve en una reunión en donde 31 instituciones
Le dijeron al presidente que no vetara la ley. Yo fui la única persona que le dijo, presidente, usted tiene que vetar esa ley porque esa ley no sirve para Guatemala y es insuficiente para lo que queremos, para los que queremos un cambio del país. Lamentablemente el presidente, por supuesto, no la vetó. Yo creo que es un proceso electoral penoso. Este es el momento en el que no hay certeza de quiénes van a ser los candidatos presidenciales. La ventaja es que el ciudadano lo que tiene que hacer ahora es buscar un voto consciente, buscar un voto inteligente. Hay que pensar bien qué es lo que queremos. En Encuentro por Guatemala nos hemos dado cuenta que las opciones que hay no están encaminadas a cambiar el país auténticamente. Algunos tienen buen discurso y mencionan eso, pero la mayoría es más de lo mismo. Si nosotros vemos, es el resultado de lo que se puede llamar la vieja política. Estuve en Quetzaltenango hace algunas semanas en un foro y les decía que el país lo que va a tener es incertidumbre en el proceso electoral. Esto fue antes que se iniciara el proceso electoral. Va a tener incertidumbre en las elecciones y va a tener incertidumbre después de las elecciones. El Congreso que vamos a tener va a ser un Congreso, perdonen la palabra, pero un Congreso de porquería. Si este Congreso ha sido muy malo, el próximo va a ser peor, porque hay muchos intereses en juego. El financiamiento, se detuvo el financiamiento de alguna manera, pero se llegó a tal extremo que a quien se está favoreciendo es al dinero que pueda venir de parte del narcotráfico o de los grupos de interés que van a dar el dinero en efectivo, porque nadie va a dar, o muy pocos son los que quieren ahora dar los cheques y llenar todos los formularios, etcétera, etcétera, para financiar campañas. Así que yo me temo que este es el momento en el que el electorado debe poner más atención. Vamos a ver campañas negras por todos lados. Las fake news, las redes sociales, básicamente. las fake news en las redes sociales van a estar a la orden del día. Así que es una etapa de incertidumbre y a lo que debe llegar el electorado es abrir los ojos y a estar bien consciente de lo que está pasando. Gonzalo, un minuto al candidato para hacer un llamado al voto y participación ciudadana. Pues yo lo que quisiera decirle a los guatemaltecos esta noche, este día y esta noche, es que en realidad Guatemala necesita un cambio. La ciudad de Guatemala necesita un cambio. No es porque pensemos que simplemente se debe mejorar, sino porque lo que se ha hecho es dañar severamente a una ciudad, dañar severamente a un país. Si no tenemos ahora conciencia de la realidad nacional, de la realidad de nuestra ciudad, lo que vamos a hacer es que dentro de 4 años vamos a estar llorando porque no supimos defender lo que hoy podemos hacer. Así es que nos presentamos como una opción diferente, nos presentamos ante el vecino como una opción distinta, una opción que se va a preocupar por tener una ciudad más humana, por estar cerca de la gente y por hacer de Guatemala la ciudad que todos necesitamos, la ciudad que todos queremos, la ciudad que todos nos merecemos. Gonzalo, muchas gracias. Es un gusto. Gracias, Mario. A usted, gracias por escucharnos a través de Radio Nuevo Mundo, gracias por sintonizar Nuevo Mundo Televisión y seguirnos a través de Facebook. Soy Marvin Roblero, nos vemos en la próxima entrevista.